Os damos la bienvenida. Empezamos el webinar. Y vamos a ir hablando de estas palabras que me parecen maravillosas, ¿no? La vulnerabilidad, la incompetencia y la seguridad, a la que hemos bautizado como la Santísima Trinidad. Y vamos a ir pensando y vamos a ir comentando cuál es la interconexión que podemos encontrar entre ellas, ¿no? Es muy importante verlas de una perspectiva, de una mirada, de espacio de desarrollo y de crecimiento, ¿no? Porque al final todos en algunos momentos nos hemos sentido vulnerables, todos en algunos momentos nos hemos sentido incompetentes y todos en algunos momentos hemos podido tener seguridad o inseguridad y hemos vivido la ambivalencia de lo que significa esto en todos los espacios de nuestra vida, ¿no? Pero la Santísima Trinidad, lo que venimos a hacer o venimos a cuestionar es que la interconexión entre todo lo que ocurre a través de nuestros pensamientos, ¿no? Y la primera clave que tenemos que pensar en relación a las tres palabras, a la vulnerabilidad, a la incompetencia y a la ambivalencia de la seguridad o inseguridad, tiene que ver con la manera en la que yo pienso y la manera en la que desarrollo mi patrón de pensamiento. El patrón del pensamiento es lo que luego nos desembocan a esas emociones y esas sensaciones y cómo cuerpo, mente y emoción son un círculo que están en constante movimiento y constante interacción. No es algo además que podamos decidir que no ocurra. Nosotros no podemos decidir no pensar. Nuestra mente está diseñada para pensar. No podemos decidir no sentir, no emocionarnos, porque también, ¿no? Nuestro cerebro, nuestra amígdala está diseñado para eso. Pero sí que podemos tomar decisiones de cómo queremos enfrentarnos a ellas y qué queremos hacer con los pensamientos, cómo los podemos utilizar, qué podemos hacer con las emociones, cómo podemos vivirlas, cómo podemos sentirlas y cómo podemos empezar a tener una mirada de pensaciones, ¿no? Que me gusta mucho llamarlo así. Porque al final los pensamientos, las emociones y las sensaciones forman esta triada que nos van a ir acompañando en cada momento y en cada espacio de la vida. Cuando el titular del webinar era, ¿no?, cómo hacerlo frente cuando nos estamos en una sesión de coaching o nos estamos formando como coach, también cuando estamos en la vida. La realidad es que cuando nos encontramos en las formaciones, ¿no?, y seguro que os sonreiréis cuando os cuente esto, algunas de las personas que sé que os habéis formado, es, me enfrento a una situación que es desconocida completamente. Llegamos el segundo día, hacemos el primer día el acuerdo, establecemos, decimos, oye, ¿cuáles son las reglas del juego? ¿Cómo nos vamos a relacionar? Pero ¿qué pasa después cuando decimos al segundo día, venga, arrancamos, vamos a hacer nuestra primera triada de coaching, vamos a empezar a ponernos en ese espacio, ¿no?, de mirada hacia el otro y de empezar a escuchar y empezar a retar a los demás? ¿Qué es lo que nos pasa ahí en muchísimas ocasiones, ¿no? Y ahí se ríe Violan. Que nos entra en este espacio de vulnerabilidad tremendo, este miedo, esta sensación de la incompetencia, de qué me está pidiendo, y esta sensación de, pero si yo no estoy seguro de qué es lo que tengo que hacer. Y esto es esta triada que llamamos pensamientos, sensaciones y emociones. ¿Y por qué es importante entender esto? En todo en la vida, pero cuando nos estamos formando es muy importante poder navegar y entender que esta vulnerabilidad es necesaria. Voy a ir dando respuestas a algunas de las preguntas porque así voy a ir enfocando mucho la presentación o la ponencia en lo que sé que me habéis ido preguntando porque creo que así es más útil, ¿no? Y a partir de ahí ir viendo cómo vamos a ir desmigando, ¿no?, todo esto. Hay alguien, no están las preguntas, pero no están los nombres, por supuesto. Pero sí que a lo mejor hay gente que se reconoce en las preguntas, ¿no? Dice, ¿qué hacer si te sientes que no ayudas al cliente, paciente? ¿Cuáles son los niveles de seguridad más adecuados? Porque son estos y otros, ¿no? Mi incompetencia, mi vulnerabilidad. Cuando salgo a salvar a la persona que verbaliza no puedo, ¿qué hacer en estos casos? O cómo desactivar el bloqueo del diálogo interno negativo, el síndrome del impostor, y enfocarse en las fortalezas interiores que te llevan a confiar en las metas que puedes conseguir.
Bueno, voy a ir intentando dar respuesta a cada una de ellas. Si luego no sale la persona que lo ha hecho, la pregunta está en la sala, porfa que vuelva a levantar la mano. Pero fijaros, al final, ¿qué es la vulnerabilidad, no? Si vosotros os preguntáis qué es para vosotros la vulnerabilidad, cada uno tendrá una forma de verla. Para cada uno significará una cosa. Para mí, a lo mejor, la vulnerabilidad es un espacio de crecimiento. Para mí, la vulnerabilidad a lo mejor es un espacio donde sentarme, reflexionar, mirar y conocerme a mí misma más un poquito. Pero a lo mejor para otra persona es un espacio de mucho miedo porque se puede llegar a sentir juzgado, etiquetado, criticado. Y al final, este espacio de vulnerabilidad lo que me puede hacer es tener una invalidez o generar en mi mente una serie de pensamientos y generar en mi cuerpo una serie de emociones y de sensaciones que me impiden estar en un espacio de poder abrazar esa vulnerabilidad. Por eso hablamos siempre que es muy importante empezar desde muy profundo a pararnos a conocernos y a empezar a detectar cuál es el patrón de pensamiento que tenemos. Todas las personas tenemos un patrón de pensamiento que se nos activa muchas veces o en la mayoría de las ocasiones de forma automática. Y aunque nos hayamos formado y tengamos cierta formación, y aunque hayamos mirado y nos hayamos hecho trabajo de autoconocimiento, es un patrón que está tan arraigado que en las menos ocasiones o las ocasiones menos esperadas vuelve a salir y vuelve a aparecer constantemente. Una de las premisas que tenemos que empezar a tener en cuenta para poder abrazar y estar de forma amable, digamos, en esta vulnerabilidad, es reconocer que no somos superhéroes o superheroínas. ¿Qué nos pasa muchas veces cuando estamos formándonos o cuando estamos en una sesión de coaching? Que en lugar de ponernos en la mentalidad de mi cliente es el experto y yo soy su partner y construimos un espacio de relación, aparecen estos miedos a no soy suficiente, a si me ve débil, ¿qué va a pensar? A no podré acompañarle lo suficientemente bien, a mi salvador quiere que mi cliente llegue o haga las cosas porque si no, ¿qué va a pensar de mí? Y estos son una serie de pensamientos muy rápidos que aparecen, que muchas veces no le ponemos conciencia y que generan toda una serie de ruido mental en nuestra formación, en nuestras sesiones y en nosotros mismos, alejándonos de poder estar en una confianza, en una seguridad y en un espacio de crecimiento para el cliente y para mí. Entonces, es un patrón que vamos a tener que estar en constante visitar, 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 mirarle, escucharle, no taparle. ¿Qué nos suele pasar? Que cuando detectamos que tenemos un patrón, como lo queremos esconder, ese patrón al final acaba volviéndose un volcán en erupción y tarde o temprano, en el momento menos esperado, ¡pam!, dispara y sale. Y te puede salir en muchas formas. Te puede salir en no querer mostrar la vulnerabilidad, ¿vale? Y en no atreverte, y en juzgarte, y en criticarte a ti mismo. O puede salir en no ser capaz de permitir que el cliente o el compañero, cuando estás haciendo la formación, muestre su espacio de vulnerabilidad. La vulnerabilidad es un hilo muy fino. La seguridad es un hilo muy fino. El sentirme incompetente es un hilo muy fino, pero es un hilo al cual yo le doy una fuerza enorme, porque doy todos mis pensamientos, todas mis sensaciones y todas mis emociones como si estuviese en un estadio gigante con altavoces a una potencia de estas brutales que suenan y que le estoy dando mucha voz, mucha voz, mucha voz, mucha voz. Entonces, las herramientas y las estrategias que algunas de las personas decían, ¿qué hago cuando veo que mi cliente no es capaz? Fíjate quién lo está pensando. ¿Quién está pensando que no es capaz? ¿El cliente o tú? Si cuando tú piensas que tu cliente no es capaz porque un cliente te dice, no puedo, no lo sé todavía, ¿no? El no saber
o el no poder es una ventana de oportunidad de crecimiento. Cuando tú te enfrentas a una situación en la que te estás formando como coach y todavía no lo sabes, si te aferras al control y permites que el miedo y la no mostrar tu vulnerabilidad se haga presente, vas a ponerte en resistencia hacia dar pasos hacia la formación. Va a aparecer la inseguridad, la desconfianza y entonces el patrón neuronal que empieza a funcionar en ti es ese miedo y ese rechazo. Fijaros que la confianza y el miedo son la cara de una misma moneda. Cuando yo estoy en confianza, en seguridad, se mueven toda una serie de sistemas neuronales y corporales que se ponen en movimiento para permitirme abrirme a la experiencia y entonces verlo como una oportunidad de aprendizaje. En la incompetencia se transforma en una zona de aprendizaje total. No es que sea incompetente, es que estoy todavía aprendiendo. Entonces aparece algo que hablamos muchas veces en nuestras formaciones de la mente del aprendiz. Pero ¿qué pasa cuando permito que la otra cara de la moneda sea la que marque mi discurso, mi mirada, mis sensaciones o mis pensamientos, que es la ruta del miedo? La ruta del miedo, que comparte el mismo sistema neuronal y el mismo sistema de pensamiento y de activación de todas las neuronas corporales, lo que hace es que me aleja de poder vivirlo como una oportunidad. Y el miedo en estas situaciones no las utilizo como palanca de crecimiento, sino que me alejo del resultado que estoy buscando. Si yo tengo miedo a mostrarme vulnerable y a que mis clientes me vean en un espacio de vulnerabilidad, desde el abrazar a no saber para descubrir juntos qué es lo que tú necesitas y dónde vas a querer llegar, entonces me pongo en la mente del miedo. Y si yo tengo miedo a mostrar esa vulnerabilidad a mi cliente, no voy a abrir para que mi cliente se ponga en ese espacio de vulnerabilidad. Y entonces desde ahí me alejo y sale mi patrón. Cuando es un patrón de ayudador, de salvador, pongo todos los mecanismos o todos los patrones de forma inconsciente en funcionamiento. Y empieza entonces a aparecer nuestra rumia mental de no soy capaz, no hago preguntas suficientemente buenas. Entonces el cliente entra en bucle y si el cliente entra en bucle y no soy capaz de ayudarle. Y todo esto, que aquí parece que lo estoy desmigando y desgranando, ocurre en microsegundos dentro de la sesión, dentro de tu formación. Y en esos microsegundos te has alejado del cliente y has puesto lo que nosotros llamamos el Gollum en funcionamiento y la radio que te aleja de estar presente para lo que dice el cliente. Y entonces, ¿qué buscamos como coaches? Dame las preguntas, ¿no? Que a veces nos dicen los estudiantes, pero dame la pregunta para desmontar una creencia, dame la pregunta. Y esto lo que muestra es esta parte de inseguridad o de incompetencia, trabajándola desde el punto de vista de, claro que no soy competente y nunca voy a llegar a ser lo suficientemente competente en la vida de mi cliente. Porque lo que tenemos que aprender cuando nos estamos formando como coaches es que el cliente es el que realmente tiene todas las respuestas. Nosotros como coaches, ¿qué hacemos? Permitir abrir ese espacio, provocar conversaciones de alto impacto para que el cliente realmente pueda mostrar su vulnerabilidad y no tenga miedo a hacerlo. Pero para eso primero tenemos que también hacerlo a través de nuestra propia vulnerabilidad. Porque nuestra falta de confianza personal y profesional afecta a cómo estamos en las sesiones y a cómo estamos en el proceso de aprendizaje. Muchas veces cuando estamos aprendiendo y estamos en una formación, lo queremos todo y lo queremos ya. Entendemos cognitivamente que el coaching es un proceso y es un viaje donde tenemos que ir paso a paso. Y lo aprendemos cognitivamente, pero cuando nos mostramos delante de los compañeros o delante del cliente, esa falta de confianza hace que nos abramos al miedo a la crítica, pero que además nosotros nos hagamos excesivamente críticos con nosotros mismos. La crítica
Y la autocrítica es la antítesis de poder ser vulnerable. Tener aferrado a esta falta de confianza personal y profesional también es la antítesis de poder mostrar vulnerabilidad. Y digo muchas veces lo mismo, pero es necesario empezar a entender que todos estos elementos no están en la mirada del otro. Construimos nuestra realidad en base a lo que nos decimos, en base a lo que expresamos, en base a lo que vivimos, pero esa no es la realidad, es nuestra realidad. Y nosotros tenemos muchos pensamientos, ¿no? Imaginaros que tenemos un continuo, ¿no? Hasta el infinito. Pero por nuestras creencias, nuestros juicios, nuestras maneras de pensar, hacemos caso a un patrón, a un espectro muy pequeñito de esos pensamientos. Tenemos alrededor de 59.000 pensamientos al día. Y de esos 59.000, normalmente el 80% son pensamientos recurrentes, que son además desencadenantes de otros pensamientos. Y que ese patrón es el que hace que yo pueda estar en confianza o en desconfianza, pueda mostrar mi vulnerabilidad o no la pueda mostrar. Por eso es importante tener siempre un espacio de reflexión y de autocuidado. Cuando me estoy formando como coach, lo que hay que pensar es que esta incompetencia es la zona de oportunidad que tengo para seguir desarrollando y empezando a mirar las cosas de otra forma. ¿Qué nos suele pasar? Que nuestra mentalidad fija, el cómo nos hemos ido educando, cómo nos han ido trayendo las vivencias hasta el momento presente, nos hacen pensar que mostrar incompetencia es debilidad. Y esta debilidad, de nuevo, nos aleja. ¿Qué va a pensar mi cliente? No soy lo suficientemente competente. Y con este pensamiento entras en la sesión muchas veces. Y entonces, sin quererlo, dejas y das voz a que el ego se haga presente. Y el ego en presencia te va a seguir cultivando ese pensamiento. ¿Ves cómo no eres competente? ¿Ves qué mala pregunta le has hecho? ¿Ves cómo no sirves para esto? En lugar de pensar, estoy en un espacio de desarrollo continuo, de aprendizaje constante. Porque si yo me asocio a que detrás de la incompetencia hay una falta de capacidad para hacer un montón de cosas, pero le meto, estoy en un proceso constante de aprendizaje, lo que le hago es empezar a darle a mi mente los mensajes de cada vez tendré mayor espacio y cada vez mi zona de aprendizaje se irá ampliando, saliendo y sabiendo que voy a ir dominando algunos aspectos y otros seguiré mejorando constantemente. Una de las preguntas decía y hablaba, ¿cómo acallo el síndrome del impostor? Hay veces que el síndrome del impostor, y esto el otro día hablando pues estoy haciendo muchas entrevistas a muchos directivos y personas que se han ido formando, como os decía, me decía, mira, Merche, el síndrome del impostor muchas veces no es que sea síndrome del impostor, simplemente es que no tienes todavía las competencias o las habilidades. Y tienes que formarte, capacitarte bien para poder dejar de tener este síndrome del impostor. Pero hace poco, hablando con un tanguero, ¿sabéis los que son los tangueros? Un profesor de tango. Los que bailan tango, ¿no? Hay personas que bailan tango, se les llaman tangueros, y a los profesores de tango se les llaman tangueros. Y él decía que uno de los problemas que tiene el síndrome del impostor es que la gente no es lo suficientemente consistente en aprender una tarea, una acción, un movimiento, que tiene tanta prisa por aprenderlo que enseguida que no le sale, dice, claro, es que yo soy un impostor. Entonces, la consistencia y trabajar en la consistencia desde todavía siempre me va a faltar un poquito de competencia, porque estoy vivo, porque sigo aprendiendo. Yo llevo en este del mundo del coaching 18 años y he pasado ya casi 8.000 o 9.000 horas de trabajo con clientes.
Y aún así, sigo constantemente aprendiendo, sabiendo que mis patrones, por mucho que yo los haya trabajado, están ahí y en cualquier momento mis pensamientos, mis emociones, mis sensaciones vuelven y las vivo como una oportunidad de aprendizaje. Pero ¿qué nos suele pasar cuando estamos en formación o aún llevando ya tiempo formados? Que cuando vuelve a aparecer es como que le decimos, Jolines, ¿otra vez estás aquí? Y nos enfadamos. ¿Nos pasa? Veo por esta risa que nos enfadamos. Jolines, ¿cómo es posible? Si yo ya había trabajado esto, ya tenía que tenerlo superado. Pero eso también le pasa a los clientes, que llegan y a lo mejor ha trabajado algo y de repente te dice, ¿sabes qué? Aquello que parecía que yo ya lo tenía totalmente superado, vuelve a aparecer. ¿Y qué solemos hacer los coaches cuando no estamos en esta apertura de vulnerabilidad? De echarnos la responsabilidad de, claro, es que entonces debe ser que yo no he hecho un buen trabajo con mi cliente y por eso mi cliente vuelve otra vez a su patrón. Y entonces ahí, ¿qué hay que hacer? Darle la enhorabuena, porque que una persona tome conciencia de que un patrón vuelve a ser otra oportunidad para volver a trabajar en las capacidades que necesito reforzar. Pero como no queremos reconocer que nosotros mismos tenemos patrones, no nos podemos permitir el lujo de decir que un cliente, si tiene un patrón recurrente que le aparece una y otra vez, pues vuelve a ser que no hemos hecho nosotros bien nuestro trabajo. Entonces, a ver si le doy una herramienta más. Ahora toma esta herramienta. Ahora en lugar de la llave inglesa te voy a dar un martillo. Porque muchas veces no tenemos esta paciencia y esta mirada de, para, observa, porque estamos en el pensamiento y no en el momento presente. Por esto las conversaciones que abrimos, los espacios que abrimos es abrir a esta capacidad de poder mirar y que el cliente pueda observar y observar junto con él la mirada que no le está permitiendo avanzar hacia donde quiere. Pero por eso también es muy importante que nosotros seamos capaces de estar en esta incomodidad de incapacidad cómodos, porque es un aprendizaje constante. Por eso ¿es síndrome del impostor o es que realmente todavía tienes que seguir trabajando en tener las competencias? ¿O es síndrome del impostor porque te has leído un libro? Hace poco hice una mentorización y me decía, no, bueno, yo es que hice un curso de 3 meses y me leí un par de libros y ya soy coach. Eso no es síndrome del impostor, eso es que no eres coach, no tienes la formación suficiente, ¿no? Entonces, a veces ahora mismo está como muy en boca esto de el síndrome del impostor y el síndrome del impostor, pero hay que ver realmente qué es lo que hay detrás, ¿no? Entonces, de ahí nos vamos al otro espacio y a la otra parte de la triada, ¿no? De la Santísima Trinidad, que es la seguridad. De nuevo es un pensamiento. De nuevo es cómo etiqueto yo la situación. De nuevo es qué hago para yo sentirme seguro y hacer que mi cliente o la persona cuando me estoy formando me sienta seguro. Y esto tiene que ver con la confianza, porque al final es una percepción individual. Yo percibo que me puedo expresar, puedo tomar riesgos y puedo ser yo mismo. Pero no es solamente que el otro me tenga que dar ese espacio de seguridad, sino que yo de forma proactiva tengo que ponerme en confianza para permitir que mi vulnerabilidad se exprese y para ver que mi incompetencia no es más que un espacio de desarrollo para seguir creciendo constantemente. Por eso pongo ahí que es un velo muy fino y muy transparente, porque la confianza, que es la hermana de la seguridad, es algo que se va tejiendo, se va tejiendo, se va tejiendo, que cuesta mucho muchas veces tejerlo, pero que es muy fácil de romper. Por eso la confianza hay que pasar por el filtro de cómo lo percibo yo, cuál es la película que yo me monto.
Porque si yo me monto una película de incompetencia, de inseguridad, del juicio, es la que voy a ir reflejando de forma inconsciente en mis sesiones. Al final decimos, no, no, si yo no lo verbalizo, mi cliente, mi compañero, no lo va a observar. Pero recordar, esto ya lo hablamos en la otra webinar, pero bueno, lo vuelvo a decir, nuestro reptiliano tiene una capacidad de absorción y de prestar atención a los velos invisibles tremendo y percibe esas señales que tú mandas cuando te sientes inseguro, cuando te sientes que no quieres mostrar la vulnerabilidad, cuando te sientes incapaz, porque hay un discurso y un diálogo interno. Y ese diálogo interno se expresa corporalmente y se expresa en tu forma de expresarlo, en tu tono, en la intensidad, en lo que te atreves a decir, en lo que no te atreves a decir, en el qué tipo de preguntas, en la escucha, porque si abres desde la escucha de la inseguridad y del miedo, vas de nuevo a prestar atención a un rango muy determinado. No vas a poder abrirte a escuchar el rango diferente que está por fuera de la frecuencia en la que tú estás en ese momento. Por eso hablamos tanto de vaciarte. Y una de las claves para estar seguro es vaciarte de ti cuando estás delante de un cliente. Vaciar tus pensamientos, vaciar tus sensaciones, vaciar tu experiencia, para conectarte realmente con la persona que tienes delante y ahí abrir y quitar ese velo para que el cliente pueda mostrar todo lo que necesita mostrar. Y ahí de verdad es donde salen esas preguntas. Por eso es, oye, cuando mi cliente dice que no puedo y enseguida tengo la sensación de ir y surge en mí esta sensación de, ¿qué le doy? ¿Qué herramienta? ¿Soy yo? ¿No soy yo? Para. Y dile, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que todavía no puedes? ¿Qué es subir a la montaña del Himalaya? ¿Por dónde hay que empezar para subir a la montaña del Himalaya? ¿Cuál es el patrón que está escondido en esa imposibilidad? Porque al final el cliente también esconde un miedo y probablemente sea un miedo que resuene con nosotros. Que nosotros no nos atrevemos muchas veces a mirarlo, a observarlo por este espacio de vulnerabilidad, por este espacio de que no me siento seguro, por este espacio que entonces voy a ser incompetente. Y si yo no lo miro, difícilmente voy a permitir que el cliente lo mire. Entonces, si veis, esta triada, esta Santísima Trinidad, está constantemente en movimiento. Y depende de nosotros el cómo hagamos esta Santísima Trinidad. Porque depende de tu mentalidad, de a qué estás dispuesto a mirar, dónde estás, en qué onda, en qué frecuencia estás vibrando y en qué frecuencia tienes que vibrar diferente. Aquello que tú estás vibrando, rumiando, o tu estilo de pensamiento, tu patrón está constantemente actuando en ti, es el que pones en tus formaciones, en tus sesiones de coaching. Y eso va a implicar cómo tomas las decisiones a la hora de ponerte delante del cliente. ¿Me pongo como experto y entonces soy yo la que le tengo que dar las herramientas? ¿O me pongo realmente como su partner a descubrir qué es esto de estar en un espacio de vulnerabilidad constantemente? Y desde esa vulnerabilidad permitirnos ir construyendo lo que el cliente necesita para que pueda observar de otra manera. Al final, el viaje de transformación tiene que ver cómo somos capaces de estar en este espacio del no saber y de ir descubriendo con él, de no volverme el experto de la vida de mi cliente. El experto es él, pero no se atreve a mirar de alguna determinada manera. No se atreve a hacerse preguntas, no se atreve a cuestionarse o a salir muchas veces de la zona de confort. Una de las preguntas decía, soy muy resistente al cambio.
Claro, ¿cuál es el patrón de pensamiento? Si tú te estás auto poniendo en ti que eres resistente al cambio, lo que estás observando y donde vas a ponerte a mirar es en todos los elementos que confirmen lo que tú tienes en tu mentalidad. Esto en psicología lo llamamos la disonancia cognitiva. Si yo digo algo, tengo que buscar todos los elementos que confirmen mi idea, mi hipótesis, mi creencia. Estas creencias que tanto hablamos también en el coaching. Y entonces el cliente tiene esa mirada desde lo que es, no desde la realidad. La realidad tiene muchas caras, pero el cliente mira desde quién es él. Y al final también nos apegamos a, en teoría, quiénes somos, a esta identidad, porque si la soltamos parece que perdemos algo. Y por eso hay tanta resistencia al cambio, porque tomamos esta mentalidad de me agarro a lo malo conozco que a lo bueno por conocer. Y tomo la decisión de seguir mirando aquí. Hago así un poco y digo, uy, no, que me da miedo. Y vuelvo. ¿A dónde vuelvo? A la zona segura. Aunque esa zona segura no me esté haciendo feliz, a que esa zona segura me esté alejando de los resultados que quiero obtener. Entonces, imaginaros que alguien nos dice, uy, no lo sé. ¿Cómo puedo cambiar esto? No tengo ni idea. Normalmente en el coaching, ¿qué le aparece? El miedo, la incompetencia, no le habré hecho una pregunta adecuada. Y no lo vivimos como una oportunidad de aprendizaje. Cuando el cliente te dice que lo sabe todo, es difícil entrar ahí. ¿Por qué? Porque aparece el ego. No, no, si eso ya lo sé yo. No, no, si eso ya lo he hecho yo. No, no, si eso. Entonces, tener miedo a un no sé es, wow, qué maravillosa oportunidad de aprender algo diferente y de descubrir qué hay detrás de ese no sé para empezar a saber algo diferente. ¿Y qué decisión quieres tomar? ¿Seguir no sabiendo? ¿O tomas la decisión de buscar cambiar el patrón de tu mente para avanzar hacia una competencia distinta? ¿Veis cómo va constantemente funcionando? Y este patrón lo tenemos, y salta y se nos dispara, pero no le atendemos. Y como coaches tenemos que aprender a atender a nuestros patrones. Y aparecerán unos y aparecerán otros. Que yo trabaje un patrón no significa que no aparezca otro. Y otro y otro. Pero no tenemos que pensar que ya lo hemos conseguido. Ya hemos conseguido solucionar un patrón o trabajar un patrón, darnos cuenta y ahora aparece otro y madre mía, ¿y esto cuándo va a acabar? Pues afortunadamente el proceso de aprendizaje acabará el día que nuestro cuerpo nos abandone. Y cuando lo vives desde ahí, la incompetencia se transforma en una celebración, porque es ese espacio para seguir aprendiendo. ¿Sí? Voy a pasar algunas preguntas, pero sí que me gustaría antes, si hay alguna aquí, alguna pregunta, que podáis levantar, ¿veis el muñequito que había abajo? Levantáis la mano y prefiero responder primero a las preguntas de los que estáis aquí y si luego da tiempo, terminar de responder a las preguntas que he cogido de los cuestionarios que habéis mandado. A ver, levantáis la manita, alguien que quiera hacer pregunta. ¿Veis dónde está la manita? ¿No? ¿No veis la manita? ¿Abajo? ¿Sí? ¿Elena? Venga, activas el Pues micro. no, que da gusto, enhorabuena porque da gusto cómo explicas las cosas, se nota todos esos miles de horas que tienes de coaching y ojalá fuera tan fácil modelar los pensamientos para quitar esas vulnerabilidades que son tan incómodas, ¿no? Y generan tanta disonancia. Mm. Bueno, fíjate, Elena, gracias por la pregunta. No, no, no es fácil. No, no hay que pensar que las cosas son fáciles. Lo que hay que pensar es que
la constancia es una de las claves que tenemos para que cuando aparezcan, visitarlos de una manera, observarlos de otra. Y cuando aparezcan, no taparlos, porque muchas veces lo que hacemos es, esto como no me gusta, lo etiqueto como indigno, lo bajo, lo escondo y lo que le vamos haciendo es alimentando cada vez más, ¿no? Porque, oye, ¿por qué no me dejas salir? Si no me dejas salir es porque no soy bueno. Y entonces lo hacemos tan grande que cuando ya sale, nos es mucho más difícil. Entonces es como, si en un momento dado llega un pensamiento, me voy a parar a observarlo. No para compararme, que esto también a veces nos pasa. Oye, claro, es que si yo tengo este pensamiento, soy peor que no sé quién, o no lo voy a hacer tan bien como mi compañero o como mi compañera. No, sino, ¿qué me está queriendo decir? Todo pensamiento que nos genera disonancia es una oportunidad de aprender algo de nosotros. Y desde esa capacidad de aprender podemos avanzar en el coaching, en la vida, en el liderazgo, en aquellos espacios donde te muevas. Pero si lo piensas, ¿cuántas veces realmente nos paramos a reflexionar al día? ¿Cuánto espacio de reflexión, sin juicio, sin crítica, sin autocrítica, nos dedicamos al día? Yo creo que si levantásemos la mano y dijésemos, venga, más de una hora, pocos levantaríamos la mano, ¿verdad? Raquel hace así como Mm. diciendo, ¿no? Pero fijaros, qué importante es dedicar este espacio, Mm. pero sin el látigo, porque somos nuestros peores enemigos. Raquel, gracias, Elena. Bueno, gracias por este regalo, ¿no? Gracias por tu generosidad y que siempre escucharte es un lujo. Y bueno, al final no es una pregunta, sino es más bien una reflexión. Cuando estudiaba contigo, recuerdo la primera vez que te escuché decir lo de la mente de principiante y que había que desaprender. Yo no sabía muy bien. He dejado de veros, no sé por qué. Bueno, ¿me escuchas? Sí, 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 te escuchamos y Que te vemos, ¿eh? Las dos cosas. la primera vez que escuché eso de desaprender y la mente de principiante y tal, yo decía, esta mujer está diciendo aquí unas cosas un poco marcianas, yo no entiendo. Y es verdad que me ha costado entenderlo y me cuesta interiorizarlo cada día. Bueno, pues una va, como tú dices, esto es una carrera de fondo que no tiene fin, ¿vale? Y de no retorno. Pero sí que es verdad que confiar en el proceso, confiar en el cliente, ir a las sesiones con el cliente, bueno, desnudo, confiando en el proceso, eh, no es la perfección del coach, a mi entender. Yo creo que efectivamente que nuestros pensamientos y nuestro mapa mental nos venga a la cabeza en una sesión nos humaniza y que el cliente sienta en algún momento que a lo mejor no tenemos una respuesta o perdón, una pregunta para él a mí no me parece tan grave y yo soy de las que se fustiga, ¿eh? Yo soy de las de hoy no lo he hecho bien, hoy no le he podido y me tengo que sacar el traje ese de salvadora y de... Pero a mí me parece que vengan esos pensamientos a las sesiones, bueno, pues aprender y practicar viene ese pensamiento, muy bien, aquí está, voy a darle su tiempo para que se marche y otra vez me vuelvo a intentar centrarme en la sesión. Yo creo que aguantar, entiéndeme el sentido de aguantar. Tirar 60 minutos con un cliente sin que en ningún momento tu mapa mental, tus juicios, tus prejuicios, tú lo estás haciendo mal, no venga a ti, es imposible, es inhumano, ¿no? Hay rollo, ¿no? No sé si es inhumano o es imposible, ¿no? O sea, los pensamientos van a venir, pensamientos surgen. Claro. Entonces, ¿qué pasa con los pensamientos? ¿Me invalidan? ¿Me permiten seguir en la sesión? ¿Me alejan? ¿Me enredan? Al final, hemos dicho, la máquina es un espacio para generar pensamientos. Cuando empezamos a trabajar de forma consistente, y es un proceso, tú lo has dicho, Raquel, esto no se consigue un día para otro.
empieza a haber como un espacio de amplitud entre pensamiento y pensamiento. Y en ese espacio de amplitud entre pensamiento y pensamiento llega un momento en el que realmente hay un silencio mental. Pero hay que seguir trabajándolo, no ocurre de un día para otro. Y el pensamiento viene y se va. Pero ¿cómo hace el pensamiento en la sesión? Muchas veces lo que nos pasa es que ese tipo de pensamientos que aparecen, lo que te impide es estar en la escucha, porque estás en la rumia de, hoy ha venido el pensamiento, ¿no? O hay veces que cuando estáis en formación y cuando los alumnos están en formación, les llega el pensamiento del mentor. Ay, ¿qué va a decir mi mentor? ¿Por qué he metido la pata en esto? ¿O por qué no ha sido la pregunta? He hecho una pregunta cerrada, ¿no? Entonces, eso Es es inevitable. parte del aprendizaje, ¿no? Lo que Nos pasa que hace humanos, ¿no? nos entra una sensación a veces de esta perfección que tú decías. La perfección no existe. Y cuando navegas con estoy aquí, con lo que soy, con lo que tengo, y en este momento a lo mejor no me sale una pregunta. Te estoy escuchando y te escucho esto y no me sale una pregunta. A lo mejor la pregunta la tiene el cliente. Pero por eso es tan importante poder mostrar esa vulnerabilidad y atreverte a trabajar desde la vulnerabilidad del no saber. Y esto nos cuesta porque nos cogemos como la capa del experto, ¿no? No somos expertos de la vida, pero sí trabajamos en la escucha y sí llegamos a llegar a tener un nivel de experiencia de escucha tan amplia que desde la misma escucha el cliente encuentra esas respuestas que necesita. ¿Cuántas veces no lo hemos observado? Que si yo no le interrumpo, si le escucho atentamente, si permito ese espacio para que él sea vulnerable, el cliente va indagando de tal manera que descubre lo que necesita descubrir. Pero nos entra este agobio muchas veces en las sesiones, ¿no? Pero eso es muy interesante. Gracias, Raquel. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? ¿No? Bueno, si me permitís, sí que voy a dar respuesta a dos o tres preguntas más que había, porque hay personas que nos han preguntado muy insistentemente, ¿no? Que cómo iniciarse en el mundo del coaching, cuál sería la ruta para certificarse, los cursos, la duración. Hoy no me voy a poner a profundizar en cuál es nuestra formación. Aquellos que estéis interesados, pues recibiréis estos días los correos para aquellos que quieran formarse o certificarse, lo puedan hacer. Pero independientemente con quién lo hagáis, yo siempre digo lo mismo. Para iniciarte en el mundo del coaching, primero tienes que tener una gran actitud y una gran motivación por empezar a conocerte a ti mismo. Si piensas que esto del coaching es algo sencillo, donde te van a dar un decálogo de preguntas y le vas a soltar como un papagayo las preguntas a una persona, estás muy alejado de la realidad. La certificación no solamente es un buen espacio, un tiempo prolongado, para nosotros lo hacemos en 12 meses. Y en 12 meses trabajamos muy en profundidad lo que tiene que ver con escucharte a ti, atenderte a ti, saber romper tus límites, qué es lo que tienes que aprender, qué es lo que tienes que desaprender, cómo tus creencias, tus juicios, tu vida te has traído hasta donde estás y cómo te está posicionando con una mentalidad determinada, para luego poder realmente empezar a trabajar en la formación de las competencias. Pero si no hay un primer espacio de desarrollo en ti, de indagación en ti, de soltar en ti, de rendirte ante todo lo que has venido arrastrando, es muy difícil que al final acabes convirtiéndote en un coach, como decía John Whitmore, con C con mayúsculas o como nosotros lo llamamos, un coach de alto impacto. Porque entonces te quedas en lo pequeñito y no sales de esa zona. Sigues saliendo a poquitos de los patrones, pero no hay una decisión firme, ¿no? Entonces, desde ahí es muy importante. Y luego otra de las cosas que nos hemos dado cuenta, y por eso en esta formación lo potenciamos mucho más, es trabajar en tu mentalidad como emprendedor o como emprendedora.
Porque ¿qué suele pasar? Que en el mundo del coaching tenemos mucho miedo a vender. Consideramos que si vendemos los servicios de coaching nos alejamos de la esencia y del valor que supone para un cliente pasar por un proceso de coaching. Pero esto también es una diferencia clave que necesitamos entender. Cómo crear vuestra propio sello, vuestra propia forma de entender el coaching y de posicionaros para vivir de esto. Porque al final, si no vives de lo que te apasiona, si no vives de lo que corre por tus venas, difícilmente vas a poder luego seguir avanzando y seguir construyendo y seguir haciendo horas. Entonces, estos tres pilares para nosotros es fundamental. Y pasar desde el principio hasta el final y continuar con mentorizaciones. Tenemos mentores a día de hoy desde el minuto uno que estáis trabajando. Tenemos mentores para el negocio y desde esta perspectiva es, no me siento nunca solo, porque a veces, y esto eh, yo también lo he vivido en mis propias carnes, cuando arrancas una empresa, te sientes muy solo y sientes que vas a veces dando palos de ciego. Y cómo tener un apoyo, una red de apoyo, o cómo pertenecer a un grupo, o tener una membresía, o tener un mentor, te va a ayudar constantemente a seguir avanzando y a seguir creciendo en tu formación. No es algo que digas, empiezo la formación hoy, acabo en 12 meses, hago mi performance, tengo mi título y ya, como me puedo dedicar al mundo del coaching, ahí lo dejo. Esto es el empezar, ¿no? Cuando tienes la certificación o tienes el título, empieza la verdadera carrera y empieza la verdadera esencia de lo que es el coaching. Entonces, es muy importante que estemos ahí constantemente trabajando, siguiendo formándonos, buscar una muy buena formación, ya sea en la escuela que sea, hablar con las personas que os van a formar, que pueda resonar con vosotros y que digáis, mira, me da esa confianza y quiero ir con ellos, pero buscar realmente que sea una formación con un nivel de profundidad elevado, porque si no lo que va a ocurrir es lo que ocurre en muchas de las profesiones, incluso en la nuestra. Somos unos vendehumos, no estamos preparados y todo el discurso narrativo que hay un sentimiento peyorativo. Pero os puedo asegurar que después de todas las investigaciones y que he vuelto a mirar cómo va el sector del coaching, hacia dónde va, cómo vamos construyendo, la importancia de ser un coach con altas competencias para trabajar en las compañías, cada vez está más demandado. El otro día decía, no sé si seguirá llamándose coaching o desarrollo o conversaciones de alto impacto pero lo que el trabajo que hacemos cada vez es más demandado en todos los niveles, a nivel empresarial, a nivel personal, en el ámbito del emprendimiento. Por eso, no lo dejéis y buscar una formación que sea muy alta, muy buena, que los formadores sean muy buenos, que hayan pasado esos procesos de transformación en sí mismos, porque si no es muy difícil que os acompañen cuando rompáis a que podéis estar también en ese espacio de acogimiento, ¿no? Porque al final cuando tú te formas como coach, hay muchos momentos en los que te rompes, porque claro, sueltas y abres y miras hacia adentro y descubres cosas que no te gustan, ¿no? Entonces desde ahí os invitaría a que busquéis una muy, muy buena formación. Que algunos de los que están se quieren formar con nosotros, yo estaría feliz y encantada. Algunos ya os habéis formado y estoy feliz y encantada de veros. Y bueno, y os seguiremos contando cosas, pero desde ahí, de verdad, buscar ese espacio, ¿vale? Este es nuestro programa, que insisto, os lo mandaremos a aquellos que nos habéis pedido información y por eso es muy, muy importante lo que os acabo de decir, ¿no? Mucho foco en conocerme a mí, desarrollarme a mí, romper mi mentalidad, atreverme a estar en estos espacios de vulnerabilidad, a vivir la incompetencia como un espacio de desarrollo y de crecimiento, a ponerme este espacio de seguridad desde la confianza de que poco a poco iré pudiendo crecer, iré pudiendo desarrollarme. ¿Sí? Os lo mandaremos. Y otra pregunta que decía una persona es cómo puedo gestionar la frustración de no sentirme suficiente ante mi tutor o mi mentor.
Y la he querido traer porque me parece que es muy importante, ¿no? Yo no sé quién es esta persona, no he hablado con ella, no sé quién es su mentor, no sé quién es la persona que le está acompañando desde ahí, pero sí es muy importante que si tú sientes que esa persona no es la adecuada para acompañarte porque no te entiende o porque no sabe trabajar como desde quien tú eres, abre esa vulnerabilidad y háblalo con él o con ella, no sé si es hombre o mujer, la persona que le está tutorizando. Al final, cuando acompañamos a las personas, tenemos que ser capaces de que este espacio de seguridad psicológica esté muy presente. No puedes hacer que una persona que se está abriendo a ti, que está mostrándose su vulnerabilidad en este trabajo que es tan importante de desarrollarse a sí mismo para acompañar a otros, tus juicios estén por encima del desarrollo y del aprendizaje. Si es una persona que está, o la formación está acreditada por ICF y es alguien que está certificado por ICF, tienes los organismos de la International Coach Federation de ponerlo en su conocimiento para que investiguen si no está cumpliendo con su código deontológico, porque en el mundo del coaching trabajamos bajo una ética profesional. Y no solamente es con los clientes, sino con nuestros alumnos y con nuestros mentees. Entonces, háblalo abiertamente con él, exprésale como lo que necesitas tú, contarle y cómo necesitas tú que él te dé el feedback. No es fácil dar un feedback muchas veces, porque tienes que mostrar esa área de desarrollo y eso que el alumno o el mentí todavía no puede observar porque está en este proceso, pero sin hacerle sentir inseguro o incompetente, ¿no? Entonces, esto me parece que hay que poner estos niveles de seguridad psicológica para que la persona realmente tenga la confianza de, no pasa nada, estamos en un proceso de aprendizaje, ¿no? Y esto sí que lo he querido poner al final porque me parecía muy, muy importante. Y luego, la confianza, ¿no? Cómo cultivamos esta confianza, conociéndonos y siguiendo conociéndonos y seguir en un constante proceso de transformación. La transformación personal nunca se acaba. Y esto es el reto que tenemos que tener por delante. Mi transformación no se acaba jamás. Y en ese espacio de vulnerabilidad y de seguir cultivando mi transformación, cada vez me atreveré a estar en este espacio que decíamos antes con el cliente y que el cliente vaya indagando y encontrando. Y aunque aparezcan los pensamientos, no sean pensamientos que me alejen, sino que contribuyan en el beneficio del cliente. ¿Vale? Y alguien me preguntaba por el uso de la inteligencia artificial en el mundo del coaching. No sé exactamente a qué se refería. Ay, Si es a cómo la usamos, si estoy a favor, si no estoy a favor, no sé muy bien, ¿no? Pero al final, en el mundo del coaching no podemos ser ajenos a la realidad que hay. Y la inteligencia artificial nos puede ayudar a abrir algunos caminos y algunos senderos. De hecho, ahora mismo estamos utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Zoom viene de haber desarrollado una tecnología. La inteligencia artificial no tiene nada que es una tecnología y desde la tecnología podemos ponerla a nuestro servicio. Entonces, si te estás refiriendo, la persona que me hace la pregunta, te está refiriendo al ChatGPT o si la inteligencia artificial se va a humanizar tanto que nos vaya a reemplazar, al final la tenemos que ver como una aliada. Somos humanos y un humano va a buscar un humano. Mientras que los humanos no tengamos miedo y la usemos como un espacio que nos permita ponerla a nuestro servicio, es un aliado, ¿no? Hay plataformas que te permiten optimizar, que te permiten gestionar, ¿no? Espacios para agendar más rápido sesiones. La inteligencia artificial poniéndola al servicio es una herramienta como otra más. Ahora, ¿cómo la usamos? Si la vas a usar para, mi cliente me ha dicho esto, ChatGPT, búscame preguntas para darle respuesta. Evidentemente esto no te va a servir. No la tengas miedo porque la inteligencia artificial entonces no va a ser un impedimento para que tú sigas creciendo.
Y bueno, pues yo creo que he dado respuesta a todas las preguntas que han ido saliendo. No sé si alguna más que queráis, algo que necesitéis compartir. Y si no, sí que me gustaría que acabásemos como acabamos siempre, por lo menos con un aprendizaje de lo que hemos compartido en esta hora. ¿Quién se atreve? ¿Quién le pone el micrófono y me lanza un aprendizaje? Venga, no me seáis tímidas, que estamos ya así en petit comité. Venga, Violán, ponte el micrófono. ¿Me oís? Sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, pues gracias también. Me uno a mis compañeras que ya te han dicho, porque creo que el coaching que tú ayudas, ¿no? a que llevemos a cabo tiene esa profundidad que decías, ¿no? Y sí que cada vez tengo más claro que el proceso de transformación empieza por uno mismo y es ahí donde vas viendo toda la evolución, ¿no? Cuanto más profundizas, ahí van saliendo esos patrones, va saliendo todo eso bueno, que tenemos que ir detectando, ¿no? Ser conscientes, darnos cuenta para que en la sesión cuando sale, porque creo que es imposible que deje de salir, pero sí por lo menos apartarlo, ¿no? Y estar ahí en el momento para que el cliente pueda avanzar, pueda seguir. Entonces, nada, yo dudas no, todo lo que has explicado me ha ido muy bien para ir pues afianzando todo lo que tengo que seguir haciendo y nada, gracias otra vez por todo, por ti, por tu manera también de explicarte y porque pones el corazón también. Muchas gracias, Violán. Me ha alegrado mucho volver a verte. Muchas gracias. Venga, Elena, que habías levantado la mano. Un aprendizaje que te llevas de este tiempo que hemos compartido. Estoy en Me coaching, lo aprendo parece, siempre. me parece muy interesante el concepto de vulnerabilidad como opción de crecimiento y quitar ese perfeccionismo y esa barrita, o sea, ese látigo, como dices tú, y permitirnos ser un poquito incompetentes, ¿no? Y me parece muy interesante a la hora de como crecimiento personal. Y luego te iba a preguntar que si automáticamente envías a todos un poco el proceso, bueno, la información de cómo hacerse coach y un poco por saber, porque me parece un tema fascinante, la verdad. Sí, en el correo de la inscripción os vamos a mandar un link con todo el detalle. Empezamos ahora en octubre, tenemos a finales de octubre ya tenemos que nos vamos a un sitio a la Sierra de Madrid. Empezamos con un fin de semana intensivo, nos vamos todos para conocernos, para generar este espacio de seguridad y este encuentro. Y de ahí está toda la información, las acreditaciones que tenemos por ICF, la guía del programa de cómo es, por no hacerlo aquí en el directo, pero sí, 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 está toda la Pues información gracias, ahí y os mandaremos toda la información. muchas gracias. Gracias, Elena. A ver, mi querida Majo, Hola, Merche. ¿cómo estás? Muy bien, Merche, muchas gracias. Siempre es un placer escucharte, de verdad. Merche, te escucho, leo tus correos y siempre me motivo. O sea, eres como una fuente de energía. Entonces, pues el tema de hoy, me quedo mucho, Merche, como ver toda la vulnerabilidad y todos estos sentimientos que a veces tenemos, como muy seguido en la vida, como una oportunidad de crecimiento, que el proceso de transformación dura para siempre mientras estemos vivos. Yo pienso, ah, ya terminé, no, ya curé este duelo, ya. Y no, bueno, mientras más hago coaching y trabajo en procesos, descubro más de mí y entro como que a nuevos mundos. Entonces, pues yo creo que eso es lo que me apasiona, porque no termino de conocerme. Entonces, pues muchas gracias, Mercha. A mí me interesa saber si van a dar cursos como para los que ya tuvimos alguna formación y Sí. pues seguir aprendiendo y practicando, Mercha, porque
yo es algo que quiero llevar en paralelo con mis clientes, ¿no? Majo, de hecho ahora, bueno, porque estamos dentro de este proceso, ¿no? Pero para los que ya os habéis formado con nosotros, además de otras formaciones, hemos creado una membresía para poder cuidaros y que podamos seguir creciendo juntos y poder estar más en contacto. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es, una vez que ya sepa quiénes estáis, pues por lo que hemos estado haciendo hasta ahora es, bueno, pues de momento hemos acabado una etapa, empezamos otra y en esta nueva etapa, pues empezar a mostraros, ¿no? Pero los que hayáis formado con nosotros, os vamos a abrir esa posibilidad de crear una comunidad para seguir creciendo, seguir desarrollándonos, formaciones luego específicas de crecimiento. Sí, sí, está contemplado porque tengo ganas de este reencuentro, ¿no? Con muchos de vosotros, que la verdad es que ha sido muy bonita la experiencia. Sí, Y sí, sí. antes no podía y ahora ya sí puedo, así que ahora sí, para estar más cerquita y cuidaros, cuidaros como yo sé, como sabemos cuidaros, porque todo el equipo, ¿no? Está Vicente, está Lara, está Elisa, está Rate, ¿no? Muchos de los que conocéis están aquí también y estamos construyendo esta nueva forma, ¿no? de estar presente en la vida del viaje de nuestros estudiantes. Así que sí, sí, Ay, os lo fantástico. Pues bueno, contaré. esperando eso, Merche, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todas. Recibiréis, ay, el link, os habéis ido para la grabación. Vosotras ya os tengo aquí fichadas, pero Lara, no sé si eh, puedes mandar el link. O Lara se ha ido, ahora mismo no la veo. Uy, pues claro, os he puesto la música de despedida ya, me voy a parar. Bueno, como sé quiénes sois, os mandaremos el link con la grabación para que lo podáis tener y ya está. ¿Os parece? Pues muchísimas gracias. Un beso muy fuerte y nos vemos dentro de nada. Muchas gracias, Merche. Gracias, Merche. Bye Muchas a todos. gracias, Merche. Hasta luego y encantada. Igualmente. Bye.